Tania y esto es Restaura conmigo. Vamos a hablar en este vídeo de la diferencia entre restauración y renovación. Muchas personas piensan que es lo mismo, pero no es así. Vamos a hablar de acabados. El acabado es lo que se le da a un mueble encima para acabarlo, para terminarlo. ¿Cuándo renovamos un mueble? Cuando le damos un acabado, una finalización de pintura o de barniz o de cera que nos gusta, pero no es el acabado que le correspondería tener por la fecha en que se fabricó el mueble y por los materiales que se utilizaban entonces. Es decir, renovamos cuando tenemos, por ejemplo, un cabecero de los años 20, de 1920, y le aplicamos una técnica como el decapé. El decapé no se corresponde a esa época, ni los materiales que se utilizan, ni el acabado en sí. La renovación también puede ser al revés, entre comillas. Es decir, podemos tener un mueble nuevo que queramos darle un aspecto antiguo. Eso también es una renovación, porque ahora en las fábricas y en todos los sitios donde se hacen muebles no se les dan esos acabados pues, de goma laca o de cera que se daban antiguamente. Así que eso también sería una renovación. Restauración es cuando tenemos un mueble con un acabado estropeado y lo trabajamos de tal forma que le devolvemos el acabado que recibió cuando fue construido y con los mismos materiales. Por ejemplo, tenemos ese mueble, esa cómoda que perteneció a nuestra bisabuela y lo que hacemos es restaurarla de tal forma que le volvemos a dar la goma laca o la cera o la goma laca y la cera que se le hubiera dado en aquel momento, en aquella época. Se debe restaurar siempre los muebles que son antiguos. ¿Cuáles son los muebles antiguos? Los que tienen más de 100 años. Así que, por ejemplo, todos los muebles que pertenecen a iglesias, que son antiguos, son viejos, que pertenecen a museos, se deben restaurar siempre. Mi recomendación particular es siempre restaurar. ¿Por qué? Porque aunque el mueble ahora mismo no tenga 100 años y no se considera antigüedad, dentro de unos años, X años, lo que sea, lo será. Y entonces pasará a ser una antigüedad. Y será mucho mejor catalogada si no ha sufrido renovaciones y siempre se ha restaurado. Pero bueno, eso es un criterio particular. Evidentemente, en todos los cursos y en los trabajos hacemos lo que la persona que va a tener el mueble quiera hacer con el mueble. ¿Por qué? Porque uno de los criterios últimos de la restauración es la conservación del mueble. Es decir, que el mueble ni se queme, ni se rompa, ni se pierda, porque no nos gusta. Como tenemos un mueble que no nos gusta en casa, pues o lo quemamos, o lo tiramos, o lo desguazamos. Entonces, hacemos con el mueble lo que las personas quieren hacer para que estén a gusto con esos muebles en su casa. ¿Para qué? Para que el mueble perviva. En los cursos se producían la mayor parte de las renovaciones y había muchas personas que querían hacer efectos decorativos en la madera. Entonces, para eso usábamos como guía estos libros de Annie Sloan. Es una maestra de la decoración en madera y en pared también. Y los usábamos como guía, es decir, los teníamos ahí en la clase y entonces podíamos ver qué tipo de acabado era el que le gustaba a la persona y pues el procedimiento, el proceso para poder realizar ese decapé o ese acabado, ese efecto que quisiera darle la persona a sus muebles. Cuando las personas querían hacer ese trabajo de renovar un mueble y darle una pintura determinada o un acabado determinado, lo primero que solían querer hacer era lanzarse a decapar, a sacar todo el acabado del mueble, el original, todo, para poder darle el acabado que querían encima. Y era una de las primeras cosas que explicaban los cursos. No hace falta levantar todo el acabado para poder darle el acabado que tú quieres. No hace falta quitar todo el acabado original del mueble para poder dar el acabado que tú quieres. En la mayor parte de los casos. En otros casos sí, pero en la mayor parte de los casos esos efectos decorativos se pueden dar sobre el acabado que ya tiene el mueble. Simplemente hay que prepararlo para que pueda
realizarse ese trabajo. Pero uno, te ahorras mucho trabajo cuando no tienes que levantarlo todo para poder dejar el mueble como tú quieres. Y dos, además, eso nos ayuda a tener ese acabado original ahí debajo, guardado debajo del acabado que tú le has dado o que le vayamos a dar, por si en algún momento se quiere volver a tener ese acabado. Entonces solamente haría falta quitar ese acabado renovación que le hubiéramos dado en su momento y volver a tener el acabado original del mueble. Tenemos un módulo en el que se habla de las diferentes formas de decapar un mueble y cómo elegimos una u otra en función de lo que queremos hacer con el mueble. Y eso nos puede ahorrar mucho trabajo. Bueno, pues esta es la diferencia entre restauración y renovación. Que sepáis cuándo estáis restaurando, que sepáis cuándo estáis renovando y que sepáis que cuando renovamos muchas veces no es necesario hacer mucho trabajo para poder darle el acabado que queremos a un mueble. Muchas gracias por tu atención.